Eh, Quiero aprovechar el momento también para dar un reconocimiento y agradecimiento al equipo de trabajo de SADEP, que está detrás de todo este proceso, todo rentable para que la presentación pues, nos salga lo mejor posible. Un saludo a nuestros amigos en Honduras, en Costa Rica, en México, ahí invitemos de Venezuela, todo Colombia, que tenemos gente queridísima que trabaja tan chévere en todas las ganaderías, que la ganadería es algo maravilloso, igualmente en Sudamérica, que están conectados con nosotros el día de hoy. Eh, Durante mi ejercicio profesional, ya 31 años como médico veterinario, trabajando en campo, en fincas y utilizando tecnología eh, en ese ejercicio profesional, ha resultado un punto importante en este ejercicio que me han consultado y que me consultan mucho en las fincas en las que tenemos asesoría directa y o terceros que no trabajan directamente con nosotros me preguntan, nos consultan y es el tema del IBR. Entonces decidimos para el día de hoy hacer una conferencia, una conversación acerca del tema del IBR desde el punto de vista de nuestra experiencia profesional, la experiencia profesional como médico veterinario, y cómo a través del uso de las herramientas computarizadas, de herramientas de software, podemos analizar los parámetros reproductivos y lograr identificar el problema, si se tiene o si no se tiene, y hacerle seguimiento a las estrategias que uno haya montado en la finca, tendientes a mejorar la situación del IBR. Entonces, en la presentación, pues vamos a hacer inicialmente una parte de conceptos. Un estudio de caso de una finca que tiene, digamos, los elementos y al final hacemos un set de preguntas para que, digamos, la audiencia pueda participar también con algunas inquietudes que con mucho gusto yo pueda argumentar o podamos responder. De todas maneras, pues quedan nuestras redes sociales para, digamos, responder alguna inquietud, alguna pregunta adicional que se tenga sobre nuestros temas. Bueno, lo primero que vamos a trabajar en la presentación de hoy es el enfoque. Nosotros, como médicos veterinarios, o como productores, o como profesionales, o tecnistas, agrónomos, etcétera, administradores, que estemos al frente de una ganadería, eh, podemos abordar la problemática de la ganadería desde una visión, digamos, que trabaje con innovación, que trabaje con tecnología, para tratar de entender los problemas y resolverlos. O podemos quedarnos con una visión, digamos, no tan avanzada o poco más empírica, para tratar de entender y resolver los problemas. La idea de hoy es presentar cómo abordar los problemas digamos, de las ganaderías, en este caso un problema infeccioso, a partir de la utilización de herramientas tecnológicas como los sistemas de información, el software. Eh, Eso va parte del proceso de desarrollo que tiene una organización y también uno como persona, como profesional, donde uno puede estar trabajando todavía en la herramienta de la primera revolución industrial, o puede ya estar trabajando en cuarta revolución industrial, con herramientas digitales para poder apoyar el trabajo de campo del productor o del profesional. La idea nuestra entonces es, vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista de herramientas digitales. Vamos entonces a iniciar con el tema del IBR. Vamos a abordar el IBR desde una concepción de la medicina veterinaria, de la epidemiología veterinaria, y vamos a conectar esto con todo el tema de informática y herramientas digitales para, digamos, apoyar el proceso de análisis de la enfermedad. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la etiología. ¿Qué es de dónde sale o qué causa el IBR? Entonces, lo primero que podemos plantear es que el IBR es un agente viral. Es un herpesvirus bovino tipo 1. Hay unas variedades o unos subtipos, el 1.1, el 1.2a, el 1.2b, el 1.2, 1.3 A y B. Lo que lleva a que tengamos como hay una variedad ahí de estos virus
Hoy en día también se clasifica una quinta variedad recogiendo las anteriores, que es el tipo 5. Pero digamos que de manera general hablamos del virus bovino tipo 1 como el causante de esta enfermedad. Ahora, resulta que este herpes virus es un virus similar al que le genera el herpes o los fuegos a los humanos. Esos fuegos que salen en la boca, esas vesículas que le salen a las personas cuando se estresan. Eso es un herpes virus. Este virus es primo, es parecido a ese, y también se expresa precisamente cuando hay problemas de estrés o de inmunodepresión, bien sean las personas o en este caso de los animales, de los bovinos. Los gatos también tienen un herpes virus felino, que también da signos respiratorios y bueno, también les da a los felinos. Y hay una cosa interesante que llama la atención. Me acuerdo alguna vez, estaba en una conferencia que entré en un congreso veterinario y hablaban del el tratamiento de, el herpes virus felino con el aminoácido lisina y demostraban que hay algunos resultados positivos de esa lisina y digamos que una proporción importante de colegas dedicados a felinos pues recomiendan la lisina para el tratamiento de este virus en los felinos. Lo que yo podría decir es que la experiencia que uno tiene en bovinos nos muestra algo similar. O sea, cuando usted tiene una ganadería en la que da un nivel de proteína sobrepasante alto, en el concentrado, que tiene niveles buenos de lisina, tiende a haber menos incidencia, menos prevalencia del virus. Uno ve que el virus se calma. Entonces, claro, hay como una relación allí nutricional o el tema de la lisina y la arginina, que son aminoácidos claves allá en el metabolismo viral. Bueno, este es un herpes virus que da varias especies, ya nombramos los humanos, también los felinos, y en este caso los encontramos en el herpes virus bovino, tipo 1. Ahora, este herpes virus no trabaja solo, él trabaja generalmente en lo que se llama el complejo viral respiratorio reproductivo, en donde él se hace sinergia o como un complejo con el virus de diarrea viral bovina, con el de parainfluenza 3, el sincitial bovino, como virus, y es muy amigo de la leptospira. Entonces, cuando uno ve este complejo, va como junto. Uno en las fincas como que no puede separar fácilmente la presencia del IBR y de la leptospira y viceversa. Realmente van juntos y se realimentan y tenemos pues un complejo viral respiratorio reproductivo que nosotros de manera general, digamos, lo reconocemos como IBR. Aunque ya he planteado, no es que el IBR sea el único digamos, virus presente o agente infeccioso presente, sino que él se une con más virus, el de PI3, de la viral bovina, sincitial bovino, y unas bacterias como el caso que estamos planteando ahorita de las leptospiras. Lo que hace que de entrada el tema sea complejo, por eso se llama complejo viral respiratorio reproductivo, tiene una cantidad de interacciones allá entre varios agentes infecciosos. Ahora, ¿cómo se expresa este virus o estos agentes infecciosos ya como una enfermedad, ¿no? Un agente infeccioso puede estar presente sin todavía generar enfermedad. En este caso, vamos a ver cuándo genera enfermedad. Resulta que este virus o este complejo se detectó por primera vez a mediados de los años del siglo pasado, en los 50. Y se identificó cuando comenzaron a formarse los feedlots, los cebaderos grandes de ganado. Cuando llevaban los terneros a los cebaderos, les daba una rinotraqueitis infecciosa que mataba, digamos, los terneros. Entonces hay una primera aislamiento, identificación de un virus que estaba generando esa situación que se le dio el nombre, digamos, a esa enfermedad de IBR, rinotraqueitis infecciosa bovina, que los síntomas eran rinitis y traqueitis, o sea, signos respiratorios. Más adelante se identificó otra enfermedad que parecía separada y se manifestaba con unas vesículas en la vulva de las vacas, de las hembras. Entonces, y era generaba una vulvovaginitis que era infecciosa, o sea, se transmitía de un animal a otro. Entonces apareció lo que se denominó la vulvovaginitis infecciosa, vulvovaginitis pustular infecciosa. Y esta vulvovaginitis, digamos, expresaba problemas
en la vulva, en la vagina y en la parte profunda del tracto reproductivo, en los ovarios, atacando el cuerpo lúteo. Parece que este virus es luteotrópico, él tiene afinidad por el cuerpo lúteo, por el caroteno del cuerpo lúteo, y lisa el cuerpo lúteo, lo que hace que si una hembra estaba recién servida y estaba de pronto fecundado o concebida, tenía muerte del embrión porque el cuerpo lúteo dejaba de funcionar. Hay una regresión del cuerpo lúteo. Entonces, una de las manifestaciones de esta enfermedad era pues muerte, o sea, muerte de embriones, ¿sí? Reacción embrionaria, muerte embrionaria, y las vulvas con la vulvaginitis pustular. Pero también se comenzó a encontrar que tenía expresiones con mortinatos, o sea, en mortinatos, o sea, en animales que nacen y se ven perfectos, pero que están muertos al nacimiento, a una fecha, a término de su nacimiento. Es decir, con los 180 días o 190 días de gestación, pero nace la cría muerta. Usted abre el animal, saca los pulmones, los mete en un balde y se hunden. O sea, el animal nunca nació. Eso se llama mortinato. Entonces hay presencia de mortinatos. También abortos. Sobre todo cuando la hembra, digamos las novillas sobre todo, reciben, llegan preñadas a un sitio donde hay IBR, ellas tienden a tener mayor probabilidad de abortos que de mortinatos. Pero también puede tener mortinatos y las vacas también pueden tener abortos. Pero hay una mayor, digamos, predisposición a abortar de las novillas que las vacas cuando hay IBR. Y otra cosa que uno observa en campo de esta manifestación del virus es nacimiento de crías débiles con bajo peso. Entonces nace una cría de 20 kilos, de 18 kilos, 23 kilos, cuando normal era de pronto de 30, 35, 40 kilos en la finca, se te baja el peso al nacimiento, las crías nacen débiles y otra cosa que uno ve mucho también es una alta mortalidad en las crías chiquitas, las lactantes. Las primeras semanas de vida se mueren mucho. Entonces, esa es la típica ganadería, sobre todo de leche, en la que usted llega y regaña al señor que maneja las terneras porque tienes una mortalidad de un 10, 12% de las crías, a pesar de que tienes un control, digamos, teóricamente montado de concentrado, leche, terneriles, y se le siguen muriendo a usted las crías sin una explicación como clara. Eso también es una expresión de este virus. Se aplica tratamiento contra IBR y eso desaparece la mortalidad en crías. Más adelante, se encontró que también genera, es una enfermedad venérea, o sea, el macho transmite también, o los toros transmiten de una vaca a otra o a las novillas el IBR, o sea, al macho también le da IBR. Y es la típica finca, sobre todo que uno va, por ejemplo, en los llanos orientales o en clima caliente, con ganado Brahman, y dice, no, no, es que ese macho tiene muy largo el prepucio y entonces le dio balanopostitis, o sea, tuvo inflamación del pene y del prepucio. Pero resulta que es posible que haya alguna relación con un efecto mecánico de las pasturas, pero también es muy posible que sea una expresión del virus, del herpesvirus bovino tipo 1, como balanopostitis infecciosa. Entonces, si nosotros miramos, es un virus que tiene una gran cantidad de expresiones en muchas partes que uno termina como enloquecido. Uno como productor no sabe por dónde coger y la finca se le cae. Como médico veterinario uno no sabe por dónde echar, porque cuando todos los esfuerzos que uno hace de inseminación artificial, de transferencia de embriones, de sincronizaciones, de IATFs, son un fiasco, no funcionan. Es un lío el tremendo. Entonces, cuando las novillas llega uno emocionado que ya van a parir, ahorita que le abortan, no, no es un desastre la finca. Se suben los días abiertos, es un lío. Pero si miramos un poco con la dinámica de la enfermedad, podemos decir que, por ejemplo, los toros, es una enfermedad venérea, los toros comienzan a ser disparadores de estas enfermedades. Es decir, el toro es positivo a IBR, entonces las novillas y las vacas que él padrea pueden ser positivas a IBR. Si compro semen que no tiene, digamos, un rigor en su cuidado infeccioso, el semen también puede transmitir IBR y los embriones pueden transmitir IBR. La literatura científica en eso es muy clara. Entonces, claro, entonces arranca uno con un toro con melanopostitis y una vaca con vulvogenitis pustulosa infecciosa. Entonces usted mira las vacas y las novillas, se mete a palpar y abre la vulva y encuentra las vesículas allí en la vulva de la hembra. Pero después, si uno mira, comienza a haber muertes embrionarias. Entonces las vacas comienzan a repetir, las novillas comienzan a repetir,
repiten los 35 días, los 50 días de haber sido servidas. Son muertes embrionarias dicíclicas. Algunas pueden ser muertes cíclicas, o sea, vuelven a entrar en celo a los 21 días, como si fuera un sistema cíclico. Entonces pueden ser dicíclicas o cíclicas las muertes embrionarias, y digamos este signo de la vaca con la novilla. Pero también uno comienza a ver presencia de mortinatos, presencia de abortos. Entonces, como es una cascada que se va dando, y después nacen crías débiles y termina uno con alta mortalidad en las crías, digamos, lactantes, las crías recién nacidas, periparto. Entonces, tenemos un conjunto de secuencias, o sea, si vemos es una secuencia, es toda una expresión del virus en cada uno de los puntos donde él va tocando a los animales, desde el toro, la novilla, la vaca, su embrión, su gestación, tener el momento del parto, al momento de nacer la cría, también entonces tenemos estos problemas de expresión del virus como IBR, como bulbogenitis pustular infecciosa, o como la baladopocitis infecciosa de los toros. Bueno, ahora, cuando uno trabaja en campo, en una finca, y comienza a llevar registros, ¿sí? Y comienza a organizarse y a automatizar el manejo de la información, y no solamente llevar datos, es generar información, generar estadísticas, generar los parámetros de la finca y analizarlos, que eso es muy importante. Y yo eso quiero hacer énfasis sobre todo a los productores, a los propietarios y a mis colegas. Hay que sentarse a analizar las cifras. Hay que quitarle el miedo al computador, miedo a las estadísticas y sentarse a ver qué nos dicen los números, qué nos pueden ayudar para orientarnos sobre la finca. Porque la finca es un desastre. Como expliqué, uno tiene mortalidad en crías alta, y tienes días abiertos, se le baja la leche, las crías son débiles, las hembras, usted hace una transferencia de embriones, se le mueren los embriones, no le corona ninguno, hace una IATF y es un fiasco, sincroniza una hembra para meter una transferencia, no, todo es un desorden. Pero uno el toro y el toro tampoco preña, es un despelote. Entonces la finca uno está enredado. Pero, ¿cómo? Pero entonces uno en campo, uno sabe para dónde echar. Entonces uno le echa la culpa al que cría las terneras, le echa la culpa al que vende el semen o al que insemina, o le echa la culpa a la fertilidad del toro, o le echa la culpa al verano o al invierno o al concentrado, y uno termina perdido en todo en este universo de signos y de síntomas que usted observa como ganadero o como colega en su ganadería. Ahora, ¿cómo hacer para salir de esa incertidumbre? Pues automaticemos la información y generemos los parámetros reproductivos de la finca y sentemos a analizarlos. De sentarse a analizar, venga, vamos a sentarnos un rato largo, unas 4 o 5 horas de análisis. Está bien chequear las vacas, eso es un trabajo, pero de repente genera más valor agregado en un momento dado, ya soltar un poquito el chequeo reproductivo y meterse en las cifras y analizar la situación de los parámetros de la finca para tener una visión de conjunto y de tiempo que uno no tiene con solamente el chequeo reproductivo. Entonces, ¿cómo identificar que tenemos un problema, digamos, de IBR y parámetros reproductivos? Esto que estamos planteando acá, o que voy a explicar ahorita, digamos, es producto de haber trabajado ya 31 años en ganadería. La primera vez que me encontré con IBR fue en el 95, que comenzamos a hacer una variación de los indicadores en las fincas y comenzamos a ver que, como dice la teoría de la epidemiología veterinaria, todo virus, todo agente infeccioso deja una huella en los parámetros. Entonces, ¿cuáles son las huellas que deja el IBR? Pues comenzamos a investigar, a estudiar desde esa época y hemos venido como aprendiendo y entendiendo cuáles son los indicadores claves que debes de mirar al momento de analizar cuando tienes sospechas de IBR. Entonces vamos a arrancar. Lo primero que trabajamos son los signos en parámetros de productividad y de intervalos reproductivos. Esta es una herramienta que es de análisis de la productividad. Eso es un árbol de análisis de la reproducción, en donde en el árbol, en la parte superior, tenemos el número de partos que tuve en el año. Entonces yo tuve 144 partos. Ok, esos 144 partos, ¿de dónde salieron? Pues de 222 hembras, sumando novillas y vacas, con una productividad de 0.65 partos por hembra año. A ver, anotar.
Si esto me permite aquí. Ok. Ahora, este punto 65 partos por rebaño, lo que, digamos, se llama natalidad, una natalidad de 65% en el rebaño, está bajita. Pero eso depende de dos, de los partos vaca año y los partos novilla año. Las novillas acá está marcando punto 88, por ahora no me preocupo. Las vacas están en punto 56, estas sí están muy bajas. Debe ser del punto 70 al punto 75. Entonces ahí está pasando algo en la productividad de la reproducción de las vacas. Pero ¿por qué está bajando la productividad de la reproducción de las vacas? Entonces comenzamos a ver de que el intervalo de reparto está en 452 días y este intervalo de reparto está alto. Y ese juega a partir de dos cosas. La gestación, que está en 269, ojo, está muy baja. Normal es 280 para vos Taurus, 290 para vos Indicus. Está muy bajo los días de gestación en esta finca. Y eso es una alerta que tenemos que tener en cuenta. Y el otro es el intervalo de parto-concepción, que son los también llamados días abiertos. Están en 164 que están altos. Eso debe ser máximo 130. Entonces yo comienzo a pensar, oye, hay un problema en los días abiertos y hay un problema en la gestación. Ahora, al descomponer el parto a concepción, encontramos que el parto al servicio está en 84 días, normal de 70-80 días está un poquito alto, no tan crítico, un poquito alto, pero el servicio de la concepción, es decir, después de que sirva una hembra por primera vez hasta que por fin preña, estoy en 114 días y eso sí está muy, muy alto. Lo máximo debe ser 50 días. Entonces yo tengo acá 2.5 veces ese parámetro por encima de lo normal. Y si es de servicio de concepción, lo que me está diciendo el sistema es que, ojo, porque las hembras se sirven y no están preñando, están demorándose mucho en volver a preñar. Entonces yo ubico inmediatamente, ok, entonces tengo dos focos de análisis en la finca. Uno, en los días de servicio de concepción, o sea, repeticiones, hay que analizar eso, qué está pasando con la fertilidad de las hembras. Y segundo, la gestación. No me va a preocupar por ahora tanto en la reactivación hormonal postparto. En el caso de esta finca, 84 días de parto de servicio no está tan mal. Podría ser un poquito mejor, pero no está tan mal. Digamos que podría ser aceptable teniendo en cuenta los otros dos parámetros que están definitivamente muy, muy desfasados. Entonces, vamos a enfocarnos en estos dos puntos. Primero, servicio de concepción y segundo, gestación. Si miramos entonces ahora los indicadores, a ver, aquí sería volver al mouse. A ver, esto es aquí, stop, ok. Se trabó la... No hay. Va a parar un segundo de la presentación y volver loco. Ok, entonces. Se trabó esto otra vez. A ver. PowerPoint. Ok, presentación. Paro. Me está dejando para la presentación. Aquí se... No pido excusas porque se trabó PowerPoint y no me está dejando soltar esto. Me está soltando por acá y acá. Voy a traer el PowerPoint de acá. Listo. Luego lo arranco. Ok. Compartir de nuevo pantalla y creo que ya está funcionando. Listo, entonces. Lo primero que vamos a analizar es el tema del intervalo de servicio a la concepción. Entonces sacamos para eso un informe. Un informe es una parte del software que genera los parámetros estadísticos
de la finca en un periodo, en periodos de tiempo dados. En este caso, entonces, sacamos los periodos, o sea, un informe por tiempo de la reproducción y ahí estamos viendo 3 años de información, de 2019, 18 al 19, 19 al 20 y el 20 al 21. Ahora, de esos reportes tú tocas un indicador y se grafica automáticamente, que es lo que me interesa que comencemos a revisar. Entonces, uno de los primeros signos que uno encuentra en la finca es este, que el porcentaje de preñez del primer servicio de las vacas desciende. En condiciones normales, uno esperaría que este intervalo del parto del primer servicio de las vacas, perdón, que el porcentaje de primer servicio de preñez del primer servicio de las vacas fuera del 40% o más. Si está en el 40% más, uno diría, ok, está normal el parámetro. Pero como vemos, aquí está marcando 19 en el año 2017-18, 19, del 18 al 19, y del 19 al 20 está marcando 30%. O sea que todo el tiempo ha estado baja, ha estado muy baja. El parámetro está muy bajo, el parámetro de porcentaje de peñez al primer servicio en las vacas. Quiere decir eso que de cada 100 vacas que yo sirvo por primera vez en la granja postparto, apenas en este caso 19 están preñando. Y en el mejor de los momentos, que fue en el último ciclo del 19 al 20, 30%. Ahora, hay que hacer la observación, el caso que estamos ahorita mirando de esta finca, en el año 19 a 20, con el desespero de que no estaban preñando nada, 19% apenas de preñas de primer servicio, se pensaba que el problema era el inseminador, que no estaba logrando inseminar. Entonces, a él le colocaban un toro como para que la apoyara un poquito, pero ni con el toro que le apoyaba un poquito subía el 19. Entonces, en el año 19 al 20 le metieron durísimo a los toros, pensando en que el problema se iba a resolver metiendo toros, y lo que se ve es que tampoco se resolvió colocando los otros toros. Es más, como ahorita más adelante, antes empeoró porque la enfermedad terminó diseminándose más todavía. Entonces, el porcentaje de preñez de primer servicio, 40%, y apenas en el mejor de los momentos y con todos los todos funcionando, llegó a 30%. Eso es un primer signo que uno observa en fincas que tiene IBR. Entonces, ojo con ese indicador. Ahora, el intervalo entre el primer servicio de las vacas y su concepción efectiva. O sea, ¿cuántos días tardó la vaca después de que fue servida por primera vez, digamos, a los 90 o 100 días de parir tuvo su primer servicio? Y de ese primer servicio a la concepción efectiva, ¿cuánto tiempo el animal gastó? Este parámetro, lo normal es que sea 50 días o menos. Y como vemos, la finca en el 2017-18 estaba en 124 días, está muy alto. En el 19, 116 días, muy alto. Y metiendo toros, 131 días. O sea, tampoco, tampoco funcionaban los toros para mejorar ese intervalo, porque ellos también enferman. Ellos también les dan IBR y transmiten más a las hembras que no tenían IBR, pues ahora sí, con la repasada del toro, muy seguramente, como que antes prolifera más la virosis o el complejo viral respiratorio reproductivo. Entonces, ese es el segundo indicador importante. El intervalo de servicio de concepción se sube por encima de 50 días. Es normal que las vacas repitan. O sea, una vaca, tú la sirves por primera vez, ella repite una vez más para quedar preñada, para tener 2 servicios por concepción, condiciones normales 1.8 servicios por concepción, lo que daría que es el máximo 50 días de intervalo del servicio de la concepción. Cuando ya te vas a 116, 120, 130 días, ojo, que puede ser que haya muertes embrionarias, fallas en la gestación, que comienzan a generarte días abiertos de servicio de concepción, y es un segundo indicador de alerta de problemas de IBR. Tercer indicador que en la finca hay que revisar, servicios por concepción. Claro, como tenemos una disminución en la fertilidad por las muertes embrionarias, el número de servicios por concepción tiende a aumentar. Ojo, en esta finca planteé que en el año 2017, 18 y 18, 19 había un inseminador que se apoyaba con toro. Entonces se lograba 2.1 servicios por concepción y 2.04 servicios por concepción. Claro, el toro está desmascarando porque usualmente estaban por encima de eso, en 2.5, 3 servicios para llegar a las concepciones, porque los servicios de los toros pues no se registran en la finca. Los toros están sueltos en el potrero y pues no hay manera de trabajarlos. Cuando se le montó ya el toro definitivamente a la finca, pues mejoramos a 1.79, pero como ya expliqué, es cuando ya se soltó el toro a como principal
digamos, herramienta de servicio en las fincas y pues no se reportan todas las montas que hacen los toros y terminamos teóricamente mejorando servicios por concepción, pero muy seguramente sean igualmente en 2.5 o 3 servicios por concepción en esa finca sin que nosotros realmente tuviéramos claridad porque no se registran todas las montas que los toros hacen a sus hembras. Ok, en condiciones normales donde usted tiene solo inseminación artificial, pues este indicador es muy importante. Y si va a ir solamente a 2.5, 2.8, 3 servicios por concepción, y entonces otro indicador de alerta de IBR. Si estás usando toro, pues ya ves que un 1.79, 2, pues ya es muy alto. Los toros de repente deberían ser un poco mejores en condiciones de salud. El siguiente indicador que es bien importante ver es el porcentaje de servicios con preñez. Es decir, yo ya serví hembras, serví en un periodo de tiempo, entonces, 100 hembras. Y de esas 100 hembras, esos 100 servicios, ¿cuántos animales se preñaron? Independientemente que sean primer servicio, segundo o quinto servicio, no importa. O sea, todos los servicios que yo haga en la finca. Hace un rato revisamos solo el primer servicio posparto, que es muy importante porque está muy asociado al metabolismo y a la fertilidad de las vacas, y además viene como limpio en este nuevo parto para trabajar con él. En este caso ya cogemos son todos los servicios, segundos, terceros, repeticiones, lo que haya, y se contabilizan acá. Y se evalúa cuántos de esos servicios lograron conseguir preñez. Entonces, miren, en el año 2017-18, el 31%, 0.8% de los servicios lograban preñez. Que se hace la trazabilidad, se sirve y se mira si logró o no preñez. En el siguiente año, el 32%. Y cuando se soltaron los toros, como ya dije, apenas subió al 37%. O sea que cada 100 montas que hacen los toros, apenas 37 hembras preñadas. 37 registros, que de maneras algunas montas de los toros se registran, y algo de inseminación artificial estaban haciendo ya un poco menos, pero había algo de inseminación. Cuando se suman los toros reportados, más las inseminaciones reportadas y su verificación con chequeo reproductivo, se encuentra que apenas un 37% de los servicios efectuados están preñando. Y uno esperaría que fuera, ojalá por encima del 60%, digamos, como lo que uno esperaría de este indicador de porcentaje de servicios preñados. Ojalá fuera el 60% de porcentaje de servicios preñados. Entonces, otro indicador que también dice, oiga, un momentico, este indicador me está diciendo que aquí está fallando también la finca. Sumando entonces estos elementos, tenemos un último indicador de intervalo que es muy importante, que es el intervalo del parto a la concepción, o días abiertos por parto, que es cuántos días transcurren desde que la hembra pare hasta que concibe, de parto a concepción. Lo normal es indicador es que sea 130 días o menos. Entonces vemos que en el caso de esta ganadería tenemos 143 días en el año, digamos, 143 en el año 2017-18, 182 días en el 18-19, 161 en el 19-20 y 163 con todo y toros sueltos. O sea, el soltar los toros no es una solución. A veces los ganaderos dicen, no, soltemos los toros que los toros preñan las vacas. Pues depende. Si no tenemos IBR, si estamos saludables, posiblemente sí hagan su trabajo los toros, además de la nutrición, minerales, proteínas, vitaminas, el estado clínico del toro, todo lo que uno hace en neurología es correcto. Pero no necesariamente el soltar los toros te va a mejorar el desempeño, como estamos viendo en este caso en particular. No fue impactante el soltar los toros en la finca. La cosa siguió igual. O sea que el problema no era la inseminación artificial ni la fertilidad de los toros, sino otra cosa más compleja, que vamos ahorita sumando, ¿no? La finca tiene baja porcentaje de preñez al primer servicio. Tiene un intervalo de servicios de concepción muy alto. Tiene altos servicios por concepción. Tiene un porcentaje bajo de servicios que logran preñez y tiene un alto intervalo parto-concepción. Tiene 5 indicadores descontrolados la finca en este caso. Ahora, esto es un indicador que a mí me gusta mucho, que es la curva de concepción a días postparto. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo aquí qué porcentaje, digamos, los días abiertos, 30, 60, 90, 120, hasta 300, hasta 240 días abiertos o más. Y en la línea nos muestra qué porcentaje de hembras se están preñando en esos días abiertos. Entonces, por ejemplo, en este caso, apenas el 17% del ganado se logró preñar en los primeros 90 días, o entre el día 60 y 90
bueno, no, alrededor de 90 días de parida las vacas. Y eso no es normal. O sea, la mayoría de las vacas se preñan ahí, en una finca que está organizada. Pero aquí encontramos que la mayoría de vacas, el 31%, 30,5%, se están preñando de más de 240 días abiertos. Es decir, las vacas repiten, repiten y repiten, y es más, terminan 240 días y que ya teóricamente uno desteta y ya salen, si tengo una unidad de cría o el propósito, y las vacas todavía no se han preñado. O estás en el último tercio de lactancia, se quedando la vaca y ya hasta ahora se están preñando las vacas, en este caso de esta finca. 31,5% de las vacas se están preñando. Esto es otro signo que hay que tener en cuenta. Cuando tenemos un alto porcentaje de hembras preñadas con más de 240 días abiertos y o también un muy bajo porcentaje de preñez a los 90 días abiertos. Muy bien. Esos son indicadores de intervalos o parámetros reproductivos de intervalos. Ahora, hay otros indicadores que nos ayudan para completar la foto, porque uno podría decir, oiga, de pronto hay alguna otra situación que me esté generando repeticiones y de pronto el inseminador es que es mala leche y te está dañando el semen. Ok, no puede inventarse historias o imaginarse historias y tratar de encontrar una explicación a lo que está viendo. Pero entonces aquí hay un cruce muy importante y es el tema de patologías reproductivas. Entonces, cuando miramos este árbol, dijimos hace un rato, de que llama la gestación, llama la atención, que la gestación tiene una mediana o digamos un promedio, para no complicarnos, de 269 días. Las gestaciones en promedio son muy cortas en esta finca. ¿Cómo que 269 días de gestación el promedio del ato? Está muy cortica. Debe ser 280, mira, como está aquí en las novillas, 282 o 290 para el caso del Bos Indicus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay fallos en la gestación. Entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar las patologías asociadas con problemas de gestación. Entonces, se sacan las patologías, entonces igual, más el SOFA, reproducción, por tiempo, se lo colocas en ese caso los 3 años que estamos analizando y miramos cómo se están portando los abortos y los mortinatos de manera dinámica en el tiempo. Y encontramos esto. El porcentaje de abortos de las hembras de la finca ha estado en el 4,5%, que esto ya está alto, ya está un poco alto, y 1,8% que hubo una disminución, y acá estamos en el último que pusimos los toros para mejorar la cosa, resulta que esto se nos subió al 11,9%, o sea que es otro signo, cuando metí los toros incrementó la dinámica del virus. Claro, es que es una veneria. De las hembras que no habían sido infectadas, pues inmediatamente el toro nos hizo el trabajo y completó, digamos, la infección. Ahora, si miramos los mortinatos, igual, 5,7, muy altos. 2,7, aquí estaban más o menos bajos, y acá 3,5, aquí están altos. Ahora, ojo, hay que tener en cuenta la sumatoria entre abortos y mortinatos. La sumatoria de esos dos de darte máximo 5%. Si tienes más del 5% sumando abortos y mortinatos, ojo, porque ahí tienes un problema muy seguramente asociado con algo infeccioso. Hay que explorar qué. En este caso, toda nuestra batería, 3,5% de este periodo más 11,9%. Este periodo está hablando de 14, 15,4% entre abortos y mortinatos en la finca. Imagínense eso. Ahora, es cuando una finca, ahora, esto es en un año, ¿no? Entonces aborta uno en un mes, otro en el otro mes, otro más allácito, y uno en la cabeza no tiene todo eso junto, pero para eso las herramientas computarizadas nos ayudan tremendamente, a uno le olvidan, a la computadora no. Entonces está, cuando calcula las tasas, dice, no, un momentico, estos abortos sí están muy altos en la finca, y esto cuando ya lo combinas con lo que estamos viendo, eh, encontramos entonces una gran, o sea, ya 7 indicadores que le apuntan de manera muy, muy fuerte a IBR en esta finca. Muy fuerte. Entonces ahí tenemos los indicadores que ya hemos planteado. Indicadores de la parte de intervalos, indicadores de la parte de patologías, que son, o sea, si tienes estos mismos indicadores activos, para mí, en la experiencia que he tenido, estás a un 80-90% de que haya IBR. Es muy seguro. Ahora, uno como médico veterinario tiene, por formación, sabe que son un diagnóstico presuntivo epidemiológico, pero necesitamos llegar a un diagnóstico por prueba serológica, ¿no? Por prueba esa. Entonces nos saca una muestra de sangre, lo manda al laboratorio y allá se hace una prueba.
prueba de ELISA, bueno, la que el colega que está al frente de su finca considere pertinente, en el laboratorio tal que considere pertinente. Si lo más probable es que sea positivo. Ahora, el hecho de que tenga un IBR en una finca no quiere decir que sea una cosa rarísima y el fin del mundo, no. En Colombia, toda la literatura que tenemos alrededor de estudios epidemiológicos de IBR reportan entre un 50 a casi 90, 95% de las fincas con IBR en distintas zonas del país. O sea, es una enfermedad muy común y que está generando muchos efectos de baja de productividad en la ganadería. Lo importante es que usted mire su finca o mire a la finca que usted está asesorando y evalúe estos parámetros y tome una decisión. Porque también es cierto de que si bien uno puede tener presencia viral, pero sin enfermedad, pues no es necesario vacunar. Bueno, eso ya se lo preguntan ustedes a sus médicos veterinarios y que le den su concepto. Pero si tienes los signos de la enfermedad y tienes positividad en la prueba serológica, pues nada que hacer. Tienes el virus y la enfermedad. Tienes las dos cosas. Presencia viral y la enfermedad. Puede tener presencia viral sin enfermedad. Puede darse el caso. En fincas muy bien manejadas, con muy poco estrés, con muy buen bienestar animal, muy buen nivel de proteína, de lisina en la dieta, muy buena densidad energética, buena condición corporal. Es posible que tengas el IBR sin que haya una modificación de la enfermedad. Inclusive nosotros en una ganadería que íbamos vacunando contra IBR de manera regular, como todos los signos desaparecieron después de un programa riguroso, entonces decidimos dejar de vacunar por un periodo de tiempo como de 2 años. A los 2 años comenzamos a notar, al año y medio más o menos, comenzamos a notar mortalidad en las crías en la fase de lactancia. Entonces, ¿qué es eso? Pues muertos, o sea, ¿qué está generando la mortalidad de estas crías? No encontrábamos una causa, una diarrea, ¿qué es esto? Un rotavirus, un coronavirus, el concentrado, la leche, cómo están hirviendo la leche, la limpieza y regañan a la gente de las tenderas. Y resulta que, no, oiga, momentico, es que el IBR se manifiesta también con mortalidad en crías lactantes. Entonces, sacamos prueba serológica y otra vez tenemos IBR alto, vacunamos y se bajó la mortalidad en esa finca. Entonces, digamos, son experiencias que de pronto pueden dar luces para, si usted tiene un caso de esos, para que pueda pensar en el IBR. Entonces, ¿qué es un diagnóstico? Todo profesional serio hace un diagnóstico. Saca las muestras de sangre, no saca un solo animal, no saque de un grupo de animales, por lo menos 5 animales, tener una prueba, y ojalá que esos animales los escojas como un poco a dedo, se llama muestreo sesgado. Aquellas vacas que han tenido, o novillas que han abortado, que tienen mortinatos, las repetidoras, saque de esos animales la muestra, vamos al laboratorio y miremos si está el virus presente. Si el virus está presente, pues está presente. Si es positivo, no hay nada que hacer. Ahí está el virus y tiene manifestaciones clínicas y poblacionales o epidemiológicas de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues usted habla con su profesional y monta un plan de control del IBR, un plan de vacunación. Hay varios esquemas. Yo puedo tener una vacunación anual, otra semestral, puedo usar virus vivo, virus atenuado, virus termolábil, virus muerto. Usted define con su profesional cuál quiere utilizar. Pero si uno podría, si me preguntan, uno puede decir que uno termina parado en vacunación semestral en muchas fincas. Vacunación semestral. ¿Y cómo se da uno cuenta? Pues con los indicadores. Entonces, la frecuencia de vacunación usted la debe determinar analizando esos parámetros. Esto es como el control del buque, el control del avión. Y usted con este control sabe si los indicadores se volvieron a descontrolar, usted ya es hora de vacunar. ¿Cuánto llevas? 6 meses sin vacuna. Ok, es posible que toque ya revacunar. Entonces, el criterio de uno es qué dicen los indicadores. Es lo más objetivo y profesional que uno puede hacer con un ganadero que tiene una situación de estas. Ahora, en el caso de esa finca que estoy mostrando acá, hicimos el análisis, hicimos las pruebas serológicas positivas. Todo el combo, IBR, la diarrea viral, leptospira, todo está el combo completo y generalmente está el combo completo. Entonces, ¿qué hicimos? Se montó el esquema de vacunación y la finca pues comenzó a reaccionar. Entonces sacamos el árbol de productividad al año siguiente, año y medio después de iniciar el proceso de vacunación ya con todas las normas bien montado, con todo como debe hacerse. Y mira lo que encontramos, los partos vaca año o natalidad subió a 75%, mejoró un jurgo. La duración de la gestación de las vacas, sí, increíble, ¿no? 282. Y el intervalo de su concepción quedó en 124 en la medida que
cogemos el periodo del año y había unos animales que están acumulados todavía y cuando se hace el cierre, todavía cierran con periodos un poco más largos. Pero miremos cómo está ya eso en términos de dinámica. El intervalo de parto-concepción, perdón, está en 105 días, que es el otro punto importante a tener en cuenta. Es decir, los 124 días desde concepción más 72 días de parto a servicio nos dan 105, que es el intervalo de parto-concepción que está aquí arriba. 72 más 124 dan 196. Como está en 105, quiere decir que ya la mayoría de la población entró en fase con 105 días abiertos, que me dura 130, como expliqué hace un rato, y quedan algunas que están repitiendo todavía con 124 días, pero son algunas que tienen en la cola, que están todavía cogiendo anticuerpos, o son animalitos que fíjate hay que pensar en que hay que descartar de la finca. Miremos ya en detalle. Entonces, al sacar los parámetros ya de los 4 años, incluido el cuarto año después de haber aplicado el tratamiento, y hacer los análisis gráficos, miren lo que encontramos. Esto es una machera. Tenemos 182 días veníamos de días abiertos en el año 18-19, 161 en el día 19-20, 163 cuando metimos los toros, que expliqué que los toros no hicieron nada, y aplicando la vacuna, o sea, el plan, que no es una vacuna, es todo un plan sanitario de la finca, 105 días abiertos. Esto es excelente. Sabemos que el normal es 130 días o menos. O sea que logramos cruzar la barrera de normalidad por primera vez en 4 años en esta finca. ¿Ok? En intervalo de parto-concepción. Ahora, la curva de concepción a días posparto, que hace un rato mostrábamos, en el año antes de vacunar, la mayoría de vacas se preñaban acá 31.5% a más de 240 días abiertos. Cuando aplicamos la vacuna, ahora el pico más alto está aquí se volvió a trabar esta máquina, está aquí en 90 días con el 28% de la población preñada allí y ya apenas el 23% de más de 240 días. Es decir, que hay un cambio en la concepción y está normal, porque la mayoría de animales deberían de preñarse alrededor de 90 días de parida. No es que todos se preñen allí, pero sí es un signo normal que la mayoría se preñen allí y ya unos pocos en los siguientes, digamos, meses de días abiertos. Porque se volvió a trabar el PowerPoint y me toca hacer aquí un reinicio de PowerPoint. Ok, si analizamos PowerPoint, volvemos a arrancar. Bueno, entonces, ya vamos en estas curvas de acá. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya reactivé el PowerPoint. Entonces, aquí está. Entonces, como vemos acá, hay un incremento normal de los 90 días abiertos, que eso está muy bien, está correcto, y una disminución de la cantidad de vacas de 240 días abiertos o más que está preñando, frente a lo que tenemos antes, que tenemos la mayoría preñadas acá tarde y la minoría de 90 días. Esto se volvió a trabajar. Creo que hay un truco que tengo que hacer acá para que esto no se trabe. Bueno, entonces, aquí estoy cerrando PowerPoint para volverlo a abrir. Te toca abrir PowerPoint. Comparto Zoom y después de compartir Zoom, activo. Muy bien. Entonces, estábamos en esta parte de acá. Muy bien. Ahora, el otro indicador importante, mire cómo reaccionó, que es el porcentaje de servicios con preñez en las vacas. Se pasó de un 37% de servicios preñados cuando tenemos los toros sueltos, 32 cuando estábamos con inseminación y 31 con inseminación y toro, 32 también, a subir al 56%. Esto ya es normal. Dije que ojalá, más de 50, ojalá llegar al 60%. Es decir, la finca regularizó. Por eso los desabiertos bajaron a 105, que están perfectos, están perfectos. Ahora, si tenemos esa situación, en la parte de intervalos, ¿qué pasó con las patologías? Entonces, ¿qué pasó con los abortos? Pasamos a 3.2% de abortos
y en mortinatos el 1.6%. Si sumamos 3.2 más 1.6 me da 4.8% y está dentro de la banda normal que expliqué de patologías de la reproducción. Si da menos del 5, estás bien. Tranquilo, estás bien. No te preocupes. Si estás por encima del 5, tienes que ya comenzar a preocuparte, que puede ser el complejo irrespiratorio reproductivo. Si estás como estabas ahorita el 12, 15%, definitivamente tienes que ponerle atención porque puede ser el complejo irrespiratorio reproductivo u otros agentes infecciosos que pueden generar una situación similar. Ahora, ¿qué efecto produce sobre la producción de leche? Entonces, la curva de lactancia de la finca, estamos una finca en el día 150, alrededor de unos 9.6, 10 litros de leche. Entonces, si tenemos muchos días abiertos, entonces, se volvió a trabar esto. Si tenemos muchos días abiertos, entonces nosotros vamos a tener que el porcentaje de vacas en ordeño se nos baja y lo mismo que se nos baja el número de vacas en producción y la producción de leche. Entonces voy a abrir otra vez esto. Parece que escribir con el lápiz está trabando un poco el zoom. Ok, comparto de nuevo. Vamos a esta parte de los impactos en la producción. Que es donde ya digamos, entendemos esto que quiere decir para nosotros en las fincas. Entonces, la curva de lactancia tenemos en la finca, al día 150, como expliqué, tenemos 9.6 litros. Si tengo entonces unas vacas con muchos días abiertos, fallas en concepción y temas de partos altos, se me van a bajar el porcentaje de vacas en producción, como ves en esta figura. Arrancamos en el 2020, 61%, y en la crisis del año 21 llegó a 41%, consecuencia de los saltos desabiertos que teníamos de ir para atrás. Con la regularización del IBR se llegó al 70, en este momento, ya hablando del 2022, en marzo, dando el 73.8% de vacas en ordeño. Lo que quiere decir que tenemos muchas más vacas en ordeño, lo que genera inmediatamente un efecto en la producción de leche al día. Entonces, una finca que estaba sacando 700 litros diarios, con el mismo ganado, pero controlando el IBR, subió a 1.522 litros de leche diarios. Estos datos son reales, ¿no? Tenemos un incremento del 100% en la producción de leche asociado al problema infeccioso. Entonces, es muy importante las consecuencias del IBR sobre la producción de leche en las fincas. Y en la producción de carne, pues el efecto es tremendo, porque nosotros tenemos que la natalidad pasó del 64% con apenas 57 crías de setas al año y 8.900 kilogramos de carne producidos al año, antes de controlar el IBR, a una situación donde después de controlar el IBR pasamos a tener, comenzamos a tener entonces una ganadería, ya les muestro los parámetros. En la que pasamos a tener, ya estamos aquí finalizando esto, pasamos de producir 57 crías de tetas a producir 85 crías de tetas con las mismas hembras. Entonces, la producción de kilogramos de carne al desteto pasó de 8.900 kilogramos a 14.200 kilogramos. Es un incremento de 5.000 kilogramos, o sea, más del 50%, como el 60% de mayor producción de carne en esa finca. ¿Por qué el incremento de la producción de carne de esa manera? Pues porque tienes más partos en el periodo, tienes más crías nacidas vivas, tienes menos mortalidad en crías y tienes mejor ganancia de peso, porque las crías nacen de mejor peso en nacimiento y tienen mejor desempeño al crecer. Le quedan 50 gramos sin problema de ganancia diaria las que están ya con, digamos, con un plan de control libre a uno que no lo tenga. Al final entonces llegaríamos para cerrar todo este ejercicio o como las conclusiones. Lo primero, es muy importante entender que esto es un complejo viral
que se llama viral respiratorio reproductivo, que suma virus y bacterias, que él se expresa en muchas partes, se expresa en los toros, en las vacas, en las novillas, con muerte de embriones, con mortinatos, con abortos, con mortalidad en crías, con que no funciona la IATF, con que no funcionan los embriones, con que las hembras repiten, con que se baja la producción de leche, porque tengo menos vacas en ordeño, muchas vacas secas, tengo una finca que se me desordena y uno sabe por dónde cogerla. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, llevar registros y tener claro qué está pasando. En los registros, analizar los parámetros, no, los registros no es mirar la palpación, ¿no? Hay que mirar los parámetros, no el dato del chequeo positiva o negativa o parecía preñada y que tuvo varios lisos o estáticos, no, eso no es. Es sacar los parámetros estadísticos de reproducción. Lo que vimos ahorita, el porcentaje de preñadas se pide servicio, intervalo de servicio de concepción, servicio de concepción, intervalo parto-concepción, porcentaje de servicios preñados, porcentaje de abortos, porcentaje de mortinatos y la productividad, partos vaca año, partos novilla año, partos hembra año y la duración de la gestación. Con esos elementos uno puede comenzar a entender qué está pasando en la finca. Y si encuentra, como planteamos hoy, al sumar todos los indicadores con abortos, con mortinatos, tienes presencia de todos esos elementos, es muy posible que tengas IBR. Ahora, tomamos nuestras pruebas serológicas, nosotros hacemos pruebas serológicas y aislamos, y bueno, tenemos el virus por hallazgo de anticuerpos. Ahí tenemos presencia viral. Tengo presencia viral, tengo que montar un plan con el veterinario, con el médico veterinario, sobre cómo va a controlar el tema. Pero ojo, hay que hacerle seguimiento a la estrategia que montó el médico veterinario. Entonces, ¿cómo hago la vacunación? ¿Anual o semestral? ¿O lo hago vacuna móvil? Todos los meses vacuno algunas. Evalúe. Porque el hecho de que uno vacune no significa que le vaya necesariamente a mejorar la finca. Hay muchos casos que hemos tenido en que uno aplica las vacunaciones y no hay una respuesta tan importante porque de repente el esquema de vacunación no era el adecuado. Ojo, es porque el esquema de vacunación no era adecuado. Cuando uno logra encontrar el esquema de vacunación adecuado, se controla la enfermedad. Entonces, ¿qué es una buena noticia? Es una enfermedad que se puede controlar. Ahora, es una enfermedad de un alto impacto en la parte de producción de leche, un alto impacto en la producción de carne, un alto impacto en la moral de la gente que trabaja en la finca, del inseminador, del médico veterinario, en la moral del administrador de la finca y del dueño de la finca. Tiene unas consecuencias económicas importantes y puede ser una enfermedad que, por ejemplo, en países de la Unión Europea es de obligatoria declaración y tiene control oficial. Entonces, si usted quiere mover un animal de una finca a otra, el control oficial tiene que certificar que su dato es libre de IBR, o si no, no puede moverlo. Igual, la venta de semen y de embriones debe de estar certificada, y eso ya en Colombia también, que no tenga IBR, ¿no? Entonces, porque usted transmite vía material genético también entonces IBR de una finca a otra sin saberlo. Y así fue como llegó el IBR a Colombia, ¿no? La otra, para terminar la última conclusión, en nuestro país hay mucho IBR. Por departamentos, el que menos tiene está como en el 50% de la población con IBR y los que más tienen puede llegar al 90-99% de la población con IBR, o sea que es una enfermedad que tiene mucha gente, es una enfermedad muy difundida y pues que simplemente tenemos que controlar, tenemos que corregir y mejorar el bienestar animal, la situación de salud del ganado, la situación productiva y económica de la finca. Para cerrar, todo el IBR es un virus que además está relacionado negativamente con la huella de carbono. Es decir, usted al tener IBR de la finca baja la eficiencia del ganado y eso aumenta la huella de carbono. Vas a tener más kilos de CO2 por litro de leche y más kilos de CO2 por kilogramo de carne producido si tienes IBR en tu finca. O sea que eso tiene un impacto también en la ambiental, en la parte de sostenibilidad ambiental de las fincas. Una finca con IBR tiene más CO2 por litro de leche y una finca con IBR tiene más kilogramos de CO2 por kilogramo de carne que una que no tenga IBR. Entonces tiene una cantidad de efectos en bienestar animal, en sostenibilidad y económicos en los sistemas productivos. Bueno, eso es lo que tenemos para comentarles. Compartir esta tarde una horita aquí hablando de IBR. Quedamos entonces en manos de la doctora María para que hagamos sería algunas preguntas y hagamos el cierre del evento del día de hoy. Bueno, muchas gracias. Así es, muchísimas gracias, doctor Ospina, por tan valiosa información. Bueno, ofrecemos excusas por los problemas técnicos que tuvimos con el Zoom, pero no nos hizo perder el hilo de la importancia de esta conferencia, de lo nutrido e importante porque es realidad para nuestras ganaderías y lo importante conectar esta herramienta computarizada como lo es el software Taurus Webs
y que el productor, el ganadero, el profesional, el veterinario, su tecnista pueda identificar y detectar puntualmente, o por lo menos tener un diagnóstico presuntivo de esta enfermedad y hacer una amplia serie de medidas y tener una planeación estratégica de la salud preventiva, es de la mano del Taurus, o sea, profesional con Fonendo y con el Taurus al lado, definitivamente. Bueno, tenemos algunas preguntas que nos hacen desde el chat del Zoom, doctor. Esta fue iniciando la conferencia. Lo hace el señor José Pérez, donde pregunta, ¿el intervalo servicio-concepción no se aumenta también con otros problemas? O sea, con la leptospira, la diarrea viral bovina, entre otras. Entonces él dice, pregunta, ¿por qué asumir que el problema es solamente vendría siendo del IBR? Excelente pregunta. Precisamente, cuando tiene un incremento de intervalo de servicio de concepción, para nosotros es uno de los elementos a tener en cuenta para sospechar IBR. Pero como tú dices, puede ser más cosas. Por ejemplo, puede ser una falla en la técnica de inseminación. Puede ser una falla en vitamina A y que el cuerpo luto no se sostenga y hay muertes embrionarias. Puede ser la misma técnica de palpación del veterinario. Los veterinarios a veces por su intención de hacer los trabajos bien hechos, a veces palpan los embriones muy jóvenes y los terminan también matando e incrementando el servicio a consumidor sin quererlo. Aunque pues, no es lo normal, es que uno palpa y el chequeo es seguro, pero a veces uno palpa de 30 días y hay un límite ahí que puede uno ser también factor de incremento de intervalo de servicio concepción. O sea que hay múltiples factores, estoy de acuerdo, en que genera ese intervalo. Por eso uno tiene que mirar ese más los otros indicadores. Si ya tienes ese más el primer servicio, más servicios de concepción, más abortos, más mortinatos, más todo, que son los 7 indicadores, pues ahí sí es difícil que sea que no sea IBR. O sea, para que se junten esos 7 problemas al tiempo, digamos, ya no es tan simple que sea otra cosa. Ahora, puede haber otras cosas todavía, estamos de acuerdo, pero es muy alta la probabilidad de que esto sea un diagnóstico presuntivo hacia IBR por parte del médico veterinario. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Carlos Vallecillo pregunta, edad en aplicar la primera vacuna y, digamos, si los animales salen positivos a IBR, ¿estos van a sacrificio? Bueno, voy a arrancar por la segunda parte. Si los animales son positivos a IBR, no hay ningún problema. En Colombia y la mayoría de los países no genera sacrificio. En Europa hay otra reglamentación. Allá en algunas fincas toman la decisión de sacrificio para liberarse de IBR. Algunos países toman esa decisión para liberarse de IBR y volver a hacer saneamiento. Pero nosotros acá no tenemos esa norma y no hay problema. Si tienes IBR, pues simplemente el ganado se mantiene en la finca y pues vamos a montar un esquema de vacunación que permita controlar y funciona bien. Como demostramos, funciona bien, un esquema de vacunación funciona bien, entonces no hay que llegar al extremo de tener que sacrificar el ganado para controlar la enfermedad. Con respecto al esquema de vacunación, yo recomiendo que por favor consulte con su médico veterinario cuál es el esquema más apropiado para su finca. ¿Ok? Yo, digamos, no estaría dando esta vacunación IBR porque no es mi trabajo. Pues hable con su veterinario, oiga, mire, tuve una charla, tengo esta inquietud, hay que montar un esquema de vacunación de IBR, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y él te recomendará si a los 6 meses, 8 meses, 12 meses, según su criterio, es la edad óptima para iniciar en sus condiciones ambientales, con la genética que usted tiene, con su manejo, la vacunación, y si va a hacer vacunación o no hace vacunación, si va a vacunar semestral o va a vacunar anual, o hacer vacuna móvil o en sábana. Son ya cosas que tienes que discutir con tu médico veterinario para que puedas tener un plan estratégico, una planeación de medicina preventiva ordenada en la finca que sea exitosa. Y lo más importante, que se le haga seguimiento a esa planeación estratégica de la medicina preventiva de la finca. Perfecto, doctor, muchas gracias. Dati Rosales, un saludo a Dati. Pues es una pregunta muy sencilla. ¿Hay vacunas marcadas en Colombia? ¿A qué se Marcadas. refiere con marcadas, Dati? Marcadas, no. Porque alguien nos preguntara, digamos que hay un marcaje en la Unión Europea que se hace con la glicoproteína E. Entonces, la glicoproteína E un marcaje que tienen estas vacunas en las cuales si un animal, digamos que cuando estamos en un proceso de saneamiento de un país o de un departamento o de una finca,
yo podía aplicar ese tipo de vacunas que no tienen esa, o sea, que tienen esa variante. Entonces yo puedo diferenciar cuando saco anticuerpos de si los anticuerpos que estoy encontrando son de cepa de campo o son de la vacuna. Nosotros aquí con Colombia no estamos trabajando, digamos, con esos elementos, entonces no tenemos esa tecnología disponible. Pero en Europa sí se usa y pues uno usa en campo eso para diferenciar la cepa vacunal de la cepa de campo y ver entonces si el esquema de vacunación está o no funcionando. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y ya la última pregunta la hace el señor Nelson Sotelo. Doctor Ospina, ¿cómo se encuentra? ¿Qué diferenciales, aparte de IBR, podemos tener en cuenta en el aumento de los días de intervalo concepción? ¿De parto a concepción o de servicio a concepción? Aquí dice, podemos tener en cuenta el aumento de los días intervalo concepción. Ok, listo. Entonces voy a pegarte una diferenciación ahí. El parto. Cuando Ahí uno está analiza claro el en tu intervalo concepción. del parto, sí, el intervalo de parto-concepción está compuesto por, o los días abiertos de parto-concepción, está compuesto a su vez por dos subcomponentes. El intervalo del parto al primer servicio y el intervalo del servicio a la concepción efectiva. Entonces uno debe de hacer una discriminación y una interpretación distinta de esos dos indicadores. El indicador de parto a primer servicio, lo normal es de 70 a 80 días. Y es un indicador muy fuertemente correlacionado con la reactivación hormonal postparto. Es decir, cómo estuvo la condición corporal y el manejo del ganado en el preparto. Si utilizaste una sustancia salariónica adecuada, cómo estuvo el balance calcio-fósforo, cómo le fue a la vaca en el parto, cómo está la oferta de proteína cruda, de proteína sobrepasante, cómo está la oferta de fibra de neutro, cómo está la oferta de fibra, detergente ácido y el balance de todos esos nutrientes, cómo está la vitamina A, cómo están los carotenos, cómo está la energía, el balance energético de la vaca, se está perdiendo muy rápido la condición corporal o la energía está muy deficiente en los alimentos, si hay falta de pasto, también falta de materia seca, también, y entonces, y qué tan alerta, qué tan atento está mi sistema de detección de celos para encontrar una vaca rápidamente antes de llegar a 70, 80 días de paría para ser servida por primera vez. Si yo en una finca tengo 70, 80 días de parto de primer servicio es porque tengo todo eso bien. Estoy manejando bien el preparto, estoy manejando bien la energía, las vitaminas, la proteína, el balance, la detección de celos, la gente está pilosa, o sea, la finca va rodando bien. Si ese indicador está alto, digamos, está en 100 días, pilas, porque hay problemas en el manejo, bien sea el preparto o en el posparto o en el periparto. Entonces hay que chequear todo, minerales, hay que chequear proteína, energía, lo que nosotros usamos la teoría del triángulo de la reproducción, ¿no? Hay que chequear función hipotalámica, función hipoficiaria y función uterovárica. Y chequear minerales, proteína, energía y los balances que tenemos de todo esto, más el entrenamiento de la gente en la detección de celos a primer servicio. Si ya hablamos del servicio a la concepción, es otro rollo, porque si la vaca entró en celo a los 80 días, pues está bien. El problema es que se demoró del servicio a la concepción no los 50 días normales, sino 120 días, como estábamos en el caso de estas fincas. Allí es donde uno entra a pensar que hay que ir hacia más temas asociados con fertilidad. Fertilidad en macho, fertilidad en la hembra. Fertilidad macho es el toro como tal, un tema andrológico y su fertilidad celular, funcional y etológica. Y para el caso de la técnica de inseminación artificial, si está funcionando bien todo el protocolo de la detección de celo, el proceso descongelado, pasado de catéter y todo lo que está asociado con la inseminación artificial. Y por el lado de la hembra, hay que comenzar a mirar temas como los minerales también están asociados, temas del balance de energía y proteína también están asociados en alguna medida, pero muy sobre todo el tema infeccioso. Entonces, si una hembra comienza a tener intervalos de servicio a concepción altos, habiendo tenido un intervalo normal de parto a primer servicio, entonces, ojo, porque el tema es más infeccioso que nutricional. Pero si tienes un intervalo de parto a primer servicio alto, 100 días, parto a primer servicio, y 100 días de servicio de concepción, pues muy seguramente también el problema nutricional está afectando el intervalo de servicio de concepción de las vacas. Entonces hay que entrar a diferenciar. Si está hablando del tema infeccioso, entonces comenzar a mirar los valores que estamos trabajando. También hay que revisar la calidad del semen, ¿no? La calidad, si tiene técnica de inseminación, la calidad del semen a veces falla. No es que la técnica esté mal, sino que el semen no está funcionando y hay repeticiones. Y uno hace análisis por toros y a veces se encuentra que hay toros, hay unas pajillas
que están pegando mejor que otras, por algún tema de técnica de congelado o conservación de las pajillas o afinidad genética entre razas. Ahora, si es el tema infeccioso, hay que entrar a revisar, como el caso de IBR, que va en combo, como decimos, es un complejo, ¿no? Complejo viral respiratorio reproductivo, donde generalmente están juntos. Generalmente uno cuando trabaja en una finca y tiene IBR, hay leptospira. Y al contrario, si hay leptospira, muy seguramente hay IBR. Hay casos donde no, pero generalmente sí sucede eso. Y el IBR también generalmente va acompañado con PI3 y con diarrea viral, que juegan en el complejo viral y generan toda la cantidad de signos que escribimos hace un rato. Pueden haber otras enfermedades allí presentes también en la finca, pero ya igual, ya tocaría que entrar el médico veterinario a hacer un examen más exhaustivo, sacar algunas pruebas y mirar en laboratorio qué podría ser de alternativas de enfermedad, pero generalmente es muy por este lado lo que uno encuentra en campo para tomar decisiones. Gracias, doctor, por tan valiosa información y nos permite complementar un poco más acerca pues, de esta conferencia. Bueno, ya dando cierre a nuestra conferencia del día de hoy, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Allí publicamos las innovaciones, lo último que hemos hecho en blogs, artículos científicos, nuevos webinars, nuevas charlas para que se enlacen allí y puedan tener como más contacto con nosotros. Estamos en Instagram con @tauruswebsrgb, en Facebook @tauruswebs y en YouTube con tauruswebs. Esta conferencia va a ser, pues ya está grabada y va a quedar pegadita ahí en el YouTube para que nos sigan y ahí puedan, si quieren, repetir todo lo que el doctor nos habló el día de hoy por si quedan dudas, inquietudes. Y pues seguimos nosotros pendientes, estamos ahí en el WhatsApp, ahí está el QR. Si tienen algunas dudas o inquietudes de la conferencia, de otra cosa que quieran hablar con nosotros, con muchísimo gusto estamos para servirles. Reitero nuevamente el agradecimiento al doctor Óscar Ospina y a ustedes por su tiempo de diferentes países que estuvieron acompañándonos. Eso nos incentiva a seguir haciendo estas conferencias mensuales y bueno, si seguimos ahí en las redes, pues seguiremos juntos y bueno, creciendo y apoyando al sector ganadero con nuestra tecnología 4.0. Entonces, que tengan muy buena tarde y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.